Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy estamos a 1 de mayo, viernes 1 de mayo, que es primer viernes de mes. Celebramos al Sagrado Corazón, también celebramos a San José y pues bueno, hoy vamos a meditar las lecturas de la Sagrada Eucaristía, así como una reflexión. Vamos a ver, la primera lectura del día de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para tener presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de que un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que le ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 116 contestamos que aclamen, Señor, todos los pueblos, aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. A la aclamación del Evangelio, antes del Evangelio, escuchamos, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Evangelio del día de hoy está tomado del Evangelio según San Juan, y dice, en aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, pues como les comentaba, hoy es primer día de mes, celebramos a San José, entonces a lo mejor me alargo un poquito en esta reflexión porque quiero hablarles de varias cosas. Primero,
Pues aun cuando la fiesta de la conversión de San Pablo la celebramos el 24 de enero, pues hoy en este día la Iglesia quiere resaltar la importancia de este acontecimiento en la vida de Pablo. Ya habíamos venido escuchando desde el martirio de Esteban, cómo se presenta hasta al final de cuando lo están martirizando, cuando lo matan, se presenta esta figura de Saulo que está de acuerdo con lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces Pablo, un hombre importante de su tiempo, un hombre culto, sabía mínimo 3 idiomas, pues un hombre que había recibido la mejor educación, conocía perfectamente la ley, conocía perfectamente la religión judía, y pues para él era como un acto de heroísmo estar defendiendo su fe en contra de estos cristianos o de estos proclamadores del camino, como lo menciona también la lectura, los seguidores del camino, o sea, de Jesús. Se sentía como un honor para él. Entonces, pues él lo que quería era acabar con esa secta, ¿no? Y sin embargo, pues el Señor le sale al encuentro. Y esto también nos habla un poco de cómo en nuestra vida caminamos siempre con nuestros proyectos personales y pensamos que podemos hacer lo que queramos y que somos dueños de nuestra vida y que somos... Pero de repente el Señor nos sale en el camino. Y un ejemplo muy claro de esto que ha sucedido, que debe de propiciar nuestra conversión en muchos aspectos y niveles de nuestra vida, es esto de la pandemia. Estábamos en un ritmo del mundo, no sé si se fijaron, que el mundo iba aceleradísimo y de la noche a la mañana, en menos de 3 meses, hemos parado completamente, nos hemos topado contra una pared. Algo parecido a lo que le pasó a Pablo. Él iba en su caballo, ahora sí que montado en su caballo, iba montado en sus cosas, y sin embargo el Señor le sale al encuentro y le pide y le reclama por qué lo persigue, porque entonces significa que si persigues a un seguidor de Cristo, persigues a Cristo. Si persigues a un discípulo del Señor, persigues al Señor. Y entonces Pablo pues queda ciego, y esa ceguera en cierta manera es como un signo de la reflexión y la conversión interior que vamos a hacer. O sea, ponemos todo en stand-by, nos quedamos fijos en una sola idea y somos capaces de ver realmente dónde estábamos, hacia dónde estábamos caminando, y comenzamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Una cosa parecida está pasando actualmente. Con esta pandemia hemos tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra vida personal, sobre la vida con los vecinos, con las personas que tenemos a nuestro lado, trabajo. Nos hemos replanteado muchas cosas. Entonces creo que es un buen ejemplo de que el Señor hoy está de alguna manera trabajando en nosotros a través de esta contingencia para generar cambios en nosotros. Hay que aprovecharlos. Y luego vemos en la lectura del Evangelio, volvemos como insistir en esta como frase de Jesús que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, este pan que ofrece Jesús es un pan de salvación, pero además de ser un pan que nos nutre a nosotros, es capaz de que cuando nos nutre a nosotros, somos capaces nosotros de nutrir a los demás. Ya lo habíamos reflexionado en algunos de estos días, en que nosotros, al consumir el cuerpo de Cristo, al participar de su cuerpo y de su sangre, nos convertimos también en cuerpo y sangre para los demás. Es decir, nos convertimos en una bendición, nos convertimos en un signo de Cristo vivo, de que Él está vivo. Entonces, sigamos reflexionando cómo nosotros podemos ser pan para los demás, con nuestras actitudes, con las formas en que tratamos a los demás, con la manera en cómo nos desarrollamos con el otro ahora en estos días. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que mejorar, y tenemos esta oportunidad, no hay que desaprovecharla, y pensar qué es lo que va a pasar después, cuando terminemos esto, cuando logremos retomar nuestra vida, tal vez en una nueva forma de cómo la vamos a retomar. ¿Qué actitud vamos a tener con el mundo, con la naturaleza, con la gente necesitada, con la relación entre nosotros, etcétera? Entonces, muy buen aspecto para meditar el día de hoy, todo esto que les digo. Y por último, me gustaría hablar una pequeña reflexión sobre San José. San José, este personaje pues principal también para nuestra historia de la salvación, padre adoptivo de Jesús, que el término adoptivo pues realmente solamente es funcional, pero sabemos que verdaderamente San José fue padre de Jesús. Jesús lo reconoció como su padre. ¿Por qué? Porque lo obedeció. Dice la Sagrada Escritura que él permaneció obediente a sus padres.
Y a José no hay ninguna evidencia de que Jesús fuera grosero con él, o que Jesús no lo reconociera, o que la gente no pensara que José era el papá de Jesús. Acuérdense, cuando lo identifican a Jesús, al principio, cuando todavía no es el Jesús de Nazaret, es el hijo del carpintero. Entonces la gente plenamente identificaba a Jesús como el hijo de José. Entonces, si realmente hubieran pensado que José era un padre adoptivo, pues dirían el hijo de María nada más, o solamente lo reconocerían como pues el que funge como el papá de Jesús. No, José era verdaderamente hijo de Jesús. Y aparte, hoy celebramos pues aquí en México y en muchas partes del mundo el Día del Trabajo. Curiosamente, este Día del Trabajo, pues ya sabemos que surgió por un movimiento social, etcétera, pero la Iglesia siempre lo ha ligado a la figura de San José obrero. ¿Por qué? Porque San José nos enseña la dignidad del trabajo, que no es un castigo divino, sino una manera de redención personal, de aprovechar todas y cada una de las posibilidades que tenemos de ejercer un oficio, de atender, de tener una labor que puede ser fructífera para mí y para los demás, para mi país, para la sociedad. Entonces, ahorita yo sé que muchas personas a lo mejor perdieron su trabajo, estoy seguro que después con el tiempo lo van a recuperar, pero yo creo que ahorita los que lo tenemos que valorarlo, y los que no lo tengan también, porque es importante siempre tener un trabajo para dignificar nuestra vida y dignificar la vida de nuestra familia. Y hoy José nos enseña eso también, la dignidad que tiene el trabajar. También la capacidad de permanecer en silencio ante la voluntad de Dios. Ya sabemos que María Santísima, Madre de Jesús, es un ejemplo de amor, de misericordia y de entrega. Y en ciertos momentos de los evangelios, ella tiene ciertas palabras. Bueno, pues José no tenemos ninguna. José es el santo del silencio y hay que aprender de él. Hay que aprender a callarnos y contemplar toda la luz de los ojos de Dios. Posiblemente ahorita sea muy difícil callar cuando de repente me desesperan actitudes de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo en casa. Pues bueno, hay que hacer ese ejercicio de silencio y de contemplar la belleza de tener a mi familia junta, la belleza de tener a mis hijos que se quejan, que batallan, que están aprendiendo cosas nuevas, que esta vida les está dando una lección importantísima de lo que es permanecer en unidad, de que hay cosas que ellos consideraban como importantes, una red social, tener muchos amigos, etcétera. Ya se fijaron que ninguno de esos amigos posiblemente estén tan pendientes como lo están sus papás o como lo está la gente que los quiere. Entonces, han sido lecciones de vida y hay que aprender en el silencio a llevarlas a cabo. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, que aproveches mucho este fin de semana en compañía de los tuyos. Recuerden que el día de hoy, 1 de mayo, por ser ya el mes de María, comenzamos con el rezo del rosario en mi red social www.facebook.com/paterjavier /live. Voy a estar con ustedes rezando el rosario a las 6 de la tarde, tiempo de México Centro. Si gustan acompañarme, les espero. Les dejo mi bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Florica.